Bien, vamos a comenzar con el tema losas de hormigón armado. Les habla el ingeniero Gonzalo Gutiérrez. Vamos a desarrollar juntos la parte teórica y la parte práctica de esta unidad. He dividido la unidad en 4 bloques. Van a recibir 4 clases, 4 videograbaciones y los correspondientes archivos en PDF. O sea, van a tener una clase 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y clase 4 de 4. Esta primera clase voy a intentar hacerles una presentación general de las losas de hormigón armado y luego desarrollar en forma particular la teoría de las losas derechas o losas armadas en una dirección. Las losas son elementos estructurales bidimensionales planos. ¿Qué significa eso? Significa que una de sus dimensiones, el espesor, que ustedes lo pueden ver aquí, por ejemplo, en este voladizo, aquí se ve el espesor de esta losa, es pequeño respecto de las otras dos dimensiones, o sea, lo que podrían ser los lados de esas losas. Las acciones son perpendiculares a su plano y se originan esfuerzos internos tanto de flexión como de corte como de torsión. Todos esos esfuerzos deberemos analizarlos a través del estudio de las correspondientes solicitaciones y luego la verificación o dimensionado para cada una de ellas. Hay una gran variedad de usos que se pueden dar con losas. La verdad que con el concepto o el elemento estructural losa podemos resolver muchas situaciones dentro de una estructura. Podemos resolver entrepisos, que es lo que ustedes ven aquí, lo que vimos en la imagen anterior. Podemos resolver cubiertas, que pueden ser planas o inclinadas. Podemos resolver escaleras, aquí están viendo, escaleras que en definitiva son losas inclinadas. Podemos resolver sistemas de fundación, aquí lo ven. Aquí hay columnas que descansan sobre una losa de hormigón armado apoyada en el terreno, ¿sí? Normalmente se la conoce como platea de fundación, pero no deja de ser una losa de hormigón armado. Y la podemos emplear como paredes, podemos emplear las losas como paredes de recipientes. Por ejemplo, aquí tienen un tanque donde tanto las paredes como la estructura de fondo, como la estructura de tapa, pueden ser diseñadas, calculadas como losas de hormigón armado. Las losas pueden estar apoyadas en vigas de hormigón armado, pueden estar apoyadas en mamposterías, en tabiques de hormigón, en vigas metálicas, directamente sobre columnas. O sea, existe la posibilidad, y de hecho lo vamos a ver durante el cuatrimestre, de evitar las vigas. Podemos trabajar directamente en losas sobre columnas, o pueden estar apoyadas en forma continua en el terreno, como el caso de la losa de fundación que veíamos en la imagen anterior. Las podemos clasificar por su forma de trabajo, por su vinculación y por su conformación. Por su forma de trabajo, básicamente hay dos tipos de losas: las losas armadas en una dirección, unidireccionales, comúnmente llamadas losas derechas, y las losas armadas en dos direcciones, comúnmente llamadas losas cruzadas. Las losas derechas tienen una dirección principal de armado, tienen los apoyos claramente definidos de un lado y del otro, y las losas cruzadas en general tienen apoyos en los 4 lados, aunque no necesariamente, tienen una relación de lados menor o igual a 2, lo cual permite que las cargas y las solicitaciones se direccionen en ambas direcciones, valga la redundancia.
Desde el punto de vista de su vinculación, tenemos losas apoyadas en vigas de borde, como las tienen acá, losas sobre vigas. He resaltado el concepto de apoyado, quiero que lo tengan presente, vamos a discutirlo un poquito más adelante en esta misma clase, y losas apoyadas directamente sobre columnas. Y ahí podemos distinguir las placas planas, donde directamente la losa apoya sobre la columna con una sección constante en la columna, o losas planas, donde se interpone entre la losa y la columna digamos, un ensanchamiento, un aumento de sección de columna, que se denomina capitel, y que tiene, entre otros, o como función principal, mejorar las condiciones frente al esfuerzo de punzonado. Desde el punto de vista de la conformación, tenemos losas macizas en las que todo el espesor se llena de hormigón. Aquí ven una fotografía de una obra aquí de la ciudad de Resistencia, donde está el encofrado de madera. Ustedes ya han visto conceptos de encofrados, donde está apoyada la gente o parada la gente, es el encofrado. Están los hierros colocados que van a tomar los esfuerzos de tracción de esas losas, y luego allí se cargará la masa de hormigón en forma maciza en espesores que rondarán el orden de los 10, 11, 13 o 14 centímetros, o hasta 15 quizás. Luego, cuando los espesores pasan a ser un poco más importantes, es cuando empezamos a buscar otras alternativas para disminuir la masa, el peso y claramente el costo de la solución. Aquí ven más fotografías de la misma obra, donde está el encofrado para la losa, la armadura colocada. Claramente no hay nada, digamos, que haga suponer que no va a ser una losa maciza. Hay que cargar el hormigón en la altura de cálculo y se conforma la losa. Ahora bien, cuando las luces de cálculo comienzan a crecer y empiezan a tener importancia, y en consecuencia también empiezan a crecer los espesores necesarios de las losas, es cuando buscamos otras alternativas para reducir la masa de hormigón, para reducir el peso y los costos. Aquí vemos, por ejemplo, las alternativas de losas alivianadas o nerburadas. El primer gráfico es una sección transversal de una losa alivianada. Conceptualmente, ¿qué significa esto? Ustedes bien saben que en el hormigón armado, el hormigón tiene la responsabilidad de tomar los esfuerzos de compresión y el acero los esfuerzos de tracción. Esto quiere decir que, suponiendo la compresión arriba y la tracción abajo, toda la sección de hormigón que está por debajo del eje neutro es una sección, desde el punto de vista de la flexotracción, inútil. Su única función es proteger a la armadura. Entonces, bien, uno puede concentrar la armadura en determinados lugares, denominados nervios, y solo colocar hormigón por debajo, digamos, o en la zona traccionada, en esos nervios, para proteger esa armadura concentrada. Y en el resto de la sección, colocar elementos justamente que permiten alivianar y al mismo tiempo sirven de encofrado para conformar los nervios, colocar elementos del tipo de bloques de telgopor o ladrillos huecos. Entonces, uno, para conformar esta sección, coloca el encofrado plano, como si fuese una sección maciza, coloca los elementos para alivianar, los bloques de telgopor o los ladrillos huecos, y va dejando los espacios para conformar los nervios. Las armaduras que hemos proyectado por metro las concentramos en los nervios, y esos nervios al hormigonarse protegerán, o ese hormigón protegerá a la armadura. Y por supuesto en la parte superior habrá una parte maciza, denominada capa de compresión, que será la responsable de tomar justamente los esfuerzos de compresión en el mecanismo estructural. Si
Los elementos para alivianar se retiran y se deja conformada la losa con la forma de los nervios. Eso recibe el nombre de losa nervurada, donde los elementos o el encofrado que ha sido empleado para la conformación de los nervios es retirado, ¿sí? Estas losas pueden ser derechas, pueden ser cruzadas. Aquí ven en este gráfico una solución de una losa alivianada o nervurada, como está en la sección transversal, no están los elementos que generaron los espacios vacíos, o sea que es una losa nervurada en ambas direcciones. O sea, hemos construido o previsto construir nervios en ambas direcciones donde irán las armaduras, en ambas direcciones concentradas en dichos nervios. La tradicional losa de viguetas, que muchos de ustedes deben conocer, es una losa alivianada, es una losa derecha alivianada, donde los nervios son prefabricados. Las viguetas son, en definitiva, nervios prefabricados que nos permiten construir una losa alivianada derecha. Los bloques de tergopor, también los hay de ladrillo hueco, conforman la sección de hormigón o la parte de la sección de hormigón que uno desea retirar o evitar, y por sobre ellos se construye la porción de hormigón macizo que conforma la capa de compresión. Y he puesto estas dos imágenes porque yo les había dicho y había resaltado el término apoyado cuando iniciamos la clase, y justamente me quería referir a esto. Fíjense dos soluciones que podrían haber sido iguales, cuán diferentes terminan siendo. Son ambas losas de viguetas, ambas losas derechas alivianadas, y en el caso de la izquierda, claramente la viga que recibe a la losa ya está terminada y la losa se apoya literalmente sobre la viga terminada. Por el contrario, en la imagen de la derecha, la losa ingresa en la altura de la viga. Cuando se hormigone la parte faltante de la viga, se hormigona parte de la losa y ya la capa de compresión, y en definitiva estamos logrando una solución monolítica que puede hacerse tanto con hormigón in situ total como con elementos prefabricados como el de viguetas. Fíjense que aquí las viguetas están ingresando entre los estribos en la armadura transversal de las vigas. ¿Qué hemos logrado con esto? Y bueno, con esto hemos logrado, primero, le estamos dando mayor altura a la viga, porque al tener, digamos, la losa ser parte de la viga, le estamos otorgando mayor altura a la viga. Al ser un apoyo o una solución monolítica, le estamos dando sin ninguna duda mejor comportamiento desde el punto de vista de la estabilidad lateral. Y además, esta viga, al hormigonarse de esta forma, junto con la losa, tiene la posibilidad de diseñarse y dimensionarse como viga placa, porque el hormigón de la losa puede servir como placa para la viga. Ninguna de esas ventajas puede ser considerada en esta solución de la izquierda. Cuando son soluciones que cuestan lo mismo, se gasta la misma cantidad de material, pero al haber generado una discontinuidad en el apoyo, perdemos esa serie de bondades que tiene una solución de este tipo integrada o monolítica. Aquí vemos una imagen de losas cruzadas alivianadas. Fíjense los cubos de tergopor con nervios en las dos direcciones, nervios donde se concentrará la armadura de flexión, tanto en X como en Y. Por sobre ellos hay una malla, que es la armadura de la capa de compresión, que ya veremos cómo se calcula, y dentro de los nervios no alcanza a verse, pero está la armadura de flexión concentrada. Aquí vemos una losa cruzada, nervurada, terminada, nervurada, está con nervios en las dos direcciones, es una losa cruzada, el elemento que aliviana o el encofrado ha sido retirado, con lo cual es una losa nervurada.
Entrando específicamente en las losas macizas que trabajan en una dirección, o sea, losas derechas o unidireccionales, estas losas que tienen apoyos en dos lados, y entonces si imagináramos una banda o una franja, de por ejemplo 1 metro de ancho, todas las franjas se comportan de la misma forma. Y la deformada sí, se presenta como una superficie cilíndrica. Y todas estas bandas de 1 metro, asumiendo que sean de 1 metro, tienen un comportamiento semejante. Entonces, partiendo de ese concepto, podemos calcular las losas derechas o unidireccionales como vigas, como si fuesen vigas unas al lado de las otras, de 1 metro de ancho, y calcularlas efectivamente como, o del mismo modo que ustedes aprendieron a calcular vigas. Entonces, tanto el cálculo de las solicitaciones como el dimensionado a flexión va a ser del mismo modo de lo que ya han visto. Para determinar un momento en la dirección de cálculo, por ejemplo, un momento mx, aquí el eje x está en la dirección de cálculo, y sí habrá, a diferencia de las vigas, habrá una deformación transversal impedida asociada al módulo de Poisson, que va a generar una solicitación en el sentido transversal, que podemos llamar una solicitación secundaria. Y eso directamente lo vamos a asociar justamente al módulo de Poisson y vamos a determinar o establecer que el momento en la dirección transversal o secundaria va a ser el módulo de Poisson por el momento en el sentido principal, y ese módulo de Poisson lo vamos a tomar igual a 0,2. Desde el punto de vista de las luces de cálculo, esto ustedes ya lo han visto, lo recordamos un poquito. Vamos a llamar LE a la luz de cálculo. En el caso de apoyos no monolíticos, lo que hablábamos hoy, o sea, una losa apoyada sin ningún tipo de vinculación con el elemento que la recibe, podría ser una viga de hormigón que se haya finalizado y no se la vincule, pues podría ser un perfil metálico, una mampostería. En ese caso, la luz de cálculo es la luz libre entre apoyos, L sub n, más el espesor de la losa. Por supuesto que si esa suma de la luz libre más el espesor diera mayor que la longitud LC, que es la luz entre ejes de apoyo, directamente hay que tomar la luz entre ejes de apoyo. En el caso de apoyos monolíticos, o sea, cuando hay una vinculación entre la losa y su apoyo, que es como debería hacerse cuando estamos trabajando con vigas y losas de hormigón armado, la luz de cálculo se asume directamente la luz entre ejes de apoyo, L sub C. Y se permite reducción de los momentos negativos, que ya vamos a ver cómo lo hacemos en los cálculos. Y en el caso de losas de poca luz, o sea, menores a 3 metros y con apoyo monolítico, está permitido directamente tomar la luz libre entre apoyo. Esto es un poco porque existe un efecto de, digamos, de bóveda que se genera o que generan las losas cuando las luces son muy pequeñas, ¿no? Donde empiezan digamos, a predominar más la compresión. No es que desaparece la atracción, pero hay un claro predominio, una fuerte incidencia de la compresión, entonces la luz de cálculo puede reducirse. Esto también lo han visto, a modo de repaso, la consideración de una carga concentrada, que puede ser quizás el caso un poco más raro, poco habitual. La carga concentrada, si lo analizamos en primera instancia en el sentido de la luz de cálculo, donde genera la solicitación principal, ¿sí? Aquí Lx es la longitud de cálculo, es una carga puntual, ustedes conocen por las fórmulas de estabilidad, el momento que genera una carga puntual es la carga por la luz de cálculo sobre 4, P por L sobre 4, pero claro, transversalmente no es que esté en una línea ese momento, sino que se distribuye en un determinado ancho, tiene una incidencia lateral hacia ambos laterales de la carga, que tiene una forma más o menos de este tipo y que se calcula o se considera un ancho B sub m que de alguna manera integra o compensa esa distribución, ¿sí?
o ese bulbo de distribución de momentos. Ese ancho BM se puede calcular a través de la normativa alemana, el cuaderno 240, en el apartado 222. Entonces, en definitiva, esta losa de luz de cálculo LX, derecha, que tiene una carga uniformemente distribuida, es lo habitual, y de pronto en un lugar tiene una carga concentrada. Entonces, necesariamente esta losa la tenemos que dividir en distintos sectores. Hay una zona general que está fuera del BM, donde el momento flector va a ser el momento flector asociado a la carga uniformemente distribuida. Por ejemplo, Q por L cuadrado sobre 8. Pero hay una zona BM que se escapa de la generalidad, donde el momento flector va a ser mx, que es el momento calculado para la carga puntual o concentrada, dividido el ancho B sub m que hemos determinado, por ejemplo con el cuaderno 240, y a lo que lógicamente se le suma el momento que genera la carga uniforme. Entonces, esto podría ser una única losa en el diseño estructural, pero claramente va a tener una franja de ancho BM con una mayor solicitación y claramente un refuerzo de armadura, o una armadura diferente a la general. Bien, entrando ya en la parte de dimensionado, habíamos dicho que íbamos a calcular estas losas derechas como vigas de 1 metro de ancho, porque el comportamiento era semejante. Entonces los momentos flectores van a ser por metro de longitud, o sea, van a trabajar con kilonewton metros sobre metro, o sea, por cada banda de 1 metro que estamos considerando, y eso se va a ir replicando a lo largo de la losa. Van a aplicar la misma fórmula que ya conocen para determinación del K sub D, que es igual a la altura de cálculo dividida la raíz cuadrada del momento nominal, dividido el ancho, que vamos a tomar de 1 metro. Y la armadura necesaria resultante va a ser centímetros cuadrados por metro. O sea, vamos a obtener los centímetros cuadrados de armadura necesarios para cada metro, y como les dije recién, lo vamos a ir replicando a lo largo de toda la longitud de la losa. ¿Qué criterios vamos a tener o intentar respetar para definir el espesor de la losa? Por un lado, buscar cuantías bajas de armadura. Por supuesto, va a haber que satisfacer cuantías mínimas reglamentarias, que las vamos a ver. Considerar la deformabilidad. Eso, si bien como tema específico lo vamos a analizar en estados límites de servicio, que es una unidad de la materia, pero que ya hemos anticipado algo. Cuando empezamos el trabajo práctico del edificio, hemos tenido que determinar un espesor de las losas para poder hacer el análisis de cargas, determinar el peso propio, y ese espesor, esa altura lo hemos estimado o predimensionado a partir del concepto de deformabilidad. Los distintos profesores les hemos mostrado fórmulas y tablas con las que uno puede relacionar la luz con una altura que nos asegure una rigidez que nos termine asegurando un comportamiento razonablemente seguro en servicio, desde el punto de vista de la deformación. Y por último vamos a considerar la resistencia al corte. Todavía ustedes no han visto el dimensionado del corte, pero saben por estabilidad que cuando hay flexión, además de momentos flectores, tenemos esfuerzos de corte, y esos esfuerzos de corte deben ser tomados y considerados por los distintos elementos estructurales de hormigón armado. Entonces, lo que vamos a buscar en losas es no llegar a la necesidad de colocar armadura para tomar los esfuerzos de corte. Es decir, lo que vamos a buscar es lo que dice aquí, B sub C, que es la contribución del hormigón al corte, que ya lo verán de forma particular, multiplicado por un factor de reducción de resistencia, sea mayor que el corte mayorado de la estructura, o de la losa que estamos considerando. O sea que el hormigón,
o la resistencia al corte del hormigón sea suficiente para tomar el esfuerzo, sin necesidad de colocar hierro. En general, y en situaciones normales, si bien hay que verificar las tres o debemos atender los tres criterios, generalmente cuando uno predimensiona por deformación, que es lo que hemos hecho en el inicio del trabajo práctico, las otras dos condiciones suelen verificarse automáticamente. De todos modos, hay que controlarlo. Bueno, vamos a ir viendo algunas prescripciones reglamentarias respecto a las armaduras. Eh, Claramente las barras de la armadura principal se colocan en la dirección de la luz corta. Normalmente lo lógico es que las losas derechas estén armadas en el sentido de la luz menor. Y respecto a ello, respecto a esta armadura, para tomar los esfuerzos de flexión, el CIRSOC 201 en el apartado 765 indica separaciones máximas. La separación máxima entre los hierros que hemos colocado o previsto o dimensionado a flexión debe ser menor o igual que 2,5 veces el espesor de la losa, es decir, 2,5 por H, menor o igual que 25 veces el diámetro de la barra que hemos adoptado en el cálculo, diámetro del hierro, y menor o igual que 300 milímetros. De estas tres, lógicamente, deberemos adoptar la menor. Y esa será nuestra restricción de separación de hierros desde el punto de vista de la flexión. También la norma prescribe cuantía y separación teniendo en cuenta el fenómeno de contracción y temperatura, es decir, el hormigón por estos fenómenos se fisura y la idea es lograr una fisuración controlada y con espesores de fisura racionales. Estamos hablando del orden de los 0,3 milímetros. ¿Sí? Esta restricción, esta prescripción no son o no es para estructuras que uno busque que sean estancas, sino para estructuras de edificios o elementos estructurales tradicionales, para obras donde se requiere estanqueidad o en medios muy agresivos se requieren prescripciones más estrictas, más restrictivas, que las vamos a ver cuando veamos los estados límites de servicio. Pero en el apartado 712, en lo que refiere a contracción y temperatura, para intentar mantener fisuras en ese orden de magnitud que les comenté, el CIRSOC indica una cuantía mínima para acero con tensión de fluencia 420 megapascales, que es lo que habitualmente usamos aquí, una cuantía mínima del 1,8 por mil. Y también prescribe separaciones máximas de esa armadura de 3 veces, menor o igual a 3 veces el espesor H de la losa, o 300 milímetros, claramente la menor de las dos. Y desde el punto de vista de la fisuración, no por retracción y temperatura, sino la fisuración por flexotracción, en el apartado 16, la norma especifica una separación máxima que tiene que ser menor o igual que estas formulaciones que ustedes ven aquí, la menor de ellas, la primera 380 por 280 sobre Fs, menos 2,5 veces el recubrimiento de la armadura. F sub S es la tensión de servicio, F sub I es la tensión de fluencia y F sub S es la tensión de servicio, que normalmente está, o sea, es el valor a lo que realmente trabaja la armadura, efectivamente, y está en el orden del 60 al 70% de la tensión de fluencia, con lo cual este valor Fs está muy próximo a 280 y en ambas ecuaciones esta relación es muy próxima a 1. ¿Sí? Con lo cual la fórmula serían 380 menos 2,5 veces el espesor del recubrimiento o 300 milímetros. Claramente, del mismo modo que en los otros casos, hay que adoptar y respetar la menor de ellas, como separación máxima. Las armaduras, tenemos claro que las armaduras se colocan para tomar los esfuerzos de tracción, entonces lógicamente irán en las caras traccionadas. Eso será en la parte inferior de la estructura en los tramos y en la parte superior en los apoyos. Especialmente si los apoyos son continuos, ¿no? Pero claro, esas armaduras no se pegan al borde del hormigón, no van apoyadas
apoyadas en los encofrados, por ejemplo. Hay un recubrimiento porque el hormigón justamente cumple la función de proteger las armaduras y para ello hay un recubrimiento, un espesor de hormigón que lo separa la armadura del medio ambiente, que tiene valores mínimos. En ese sentido, el apartado 7.7 del CEPSO 201, y particularmente en la tabla 771, establece los recubrimientos mínimos, en este caso para hormigón colocado en obra, o sea, no hormigón prefabricado fuera de la obra. Entonces, aquí hay que prestar atención con algunas cosas. Fíjense que parte de la base que esta tabla es para clases de exposición A1 y A2. Recuerden que quizás el primer paso que uno tiene que dar cuando inicia el proyecto estructural de una obra o de una estructura es establecer en qué clase de exposición nos encuadramos, ¿sí? Porque eso va a definir fundamentalmente cuestiones de durabilidad, característica del hormigón, espesores de recubrimiento, necesidad de usar cementos especiales. Entonces, es necesario, y eso lo ven en la tabla 2.1 del reglamento, establecer la clase de exposición. Si la clase de exposición es del tipo A1 o A2, valen directamente estos valores que ustedes ven aquí, para distintos elementos estructurales y situaciones, el recubrimiento mínimo. Y aquí abajo está aclarado que si la clase de exposición no es A1 ni A2, sino que es A3, Q1 o C1, los valores de la tabla deben ser incrementados en un 30%. Y si la clase de exposición es más severa, llegando a situaciones BCL, M1, M2, M3, C2, Q2 y Q3, son distintas situaciones de agresividad, los valores de la tabla deben ser incrementados en un 50%. Ampliando un poco la tabla para ver nuestro caso en particular, con nuestro caso en particular me refiero a lo que podría ser, por ejemplo, las losas del edificio del trabajo práctico, o sea, son losas que no están expuestas al aire libre ni en contacto con el suelo. Es, digamos, la situación de losa más común en las estructuras tradicionales. Sería el caso C de la tabla 771, y suponiendo que tuviésemos una clase de exposición A1 o A2, y considerando para losas barras menores o iguales a 32 milímetros, muy difícil, si no imposible, que usemos en losas diámetros tan grandes, o sea que en general vamos a estar en esta situación, el recubrimiento mínimo para todas esas condiciones indicadas es de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros. Y finalmente, hemos dicho que si bien las calculamos o las analizamos como vigas, las losas derechas, hay una situación transversal que está definida por el módulo de Poisson, donde debemos entender y aceptar que tenemos solicitaciones transversales o en el sentido secundario o normal al principal, donde vamos a colocar un 20%, 0,20 es el módulo de Poisson, el hormigón armado, un 20% de la armadura principal. Es decir, vamos a colocar una armadura secundaria normal a la principal igual al 20% de esta última. Y la única prescripción que aplica para la armadura transversal es la verificación de cuantía mínima y las separaciones máximas por contracción y temperatura. No aplican las separaciones por flexión, no aplican las separaciones por fisuración, por flexotracción. Porque claro, esta es digamos, es una dirección secundaria, no es la dirección principal de los esfuerzos, pero sí aplican la cuantía mínima y las separaciones máximas por contracción y temperatura, que son fenómenos que no reconocen direcciones ni sentidos. Entonces, aquí vamos a respetar lo mismo que dijimos hoy, y siguiendo el apartado 7.12, que la separación máxima de la armadura de contracción y temperatura debe ser menor o igual a 3 veces el espesor de la losa, menor o igual que 300 milímetros, la menor de las dos, con una cuantía mínima para cero de tensión de fluencia 420 megapascales del 1,8 por mil. Bien, con esto hemos concluido
o concluida la clase 1 de 4, la primera clase de las 4 previstas en losas, el módulo que sigue, que ya está a disposición por supuesto, o en el módulo que sigue vamos a hacer la parte práctica, vamos a hacer algunos ejercicios de losas derechas, inclusive vamos a resolver una losa derecha alivianada o nervurada, y para ello en esa misma segunda clase vamos a trabajar las prescripciones reglamentarias respecto a las losas, a la geometría, si se quiere, de las losas alivianadas. Hasta luego.